obediencia como gracia, la obediencia como gracia, la gracia del bautismo. El bautismo es el momento en que cada hombre en particular se conecta con la corriente de la gracia, que procede precisamente del misterio pascual de Cristo, su muerte y resurrección, pasión y muerte y resurrección. Y dentro de él se enciende la vida nueva. Dentro de Cristo se enciende la vida nueva. El bautismo ha tenido lugar déjeme ponerme aquí la pantalla. Es que me pusieron en pantalla así como que no sé quién me puede quitar. Ah, sí, gracias. Es que me pusieron en pantalla y me distraigo. Por mí, de estarme viendo a mí mismo, me distraigo. Pero ya, así está mejor. Que ustedes me vean y ya yo veo aquí la carátula de IDAR, Instituto DAR. Por tanto, en el bautismo ha tenido lugar un cambio. Se pasa de una vida de pecado, pues ya sabemos el pecado original, precisamente a la gracia, de la desobediencia de Adán a la obediencia de Cristo, de la vida terrenal, de la vida inmunda, a la vida celestial, a la vida eterna, a la vida en comunión con Dios nuestro Señor. Por tanto, para nosotros cristianos, la obediencia es algo constitutivo, es algo que nos distingue. Es también la contrapartida necesaria en la aceptación de Cristo. O sea, esto es, Cristo obedeció hasta la muerte. Yo soy cristiano, por tanto constituido en la obediencia a Dios, por tanto motivado en la obediencia de Cristo. Y si Él obedeció, yo también obedezco. Y si Él aceptó, yo también acepto. En la primera reflexión, en la primera meditación, les decía que no es indiferente, no es inoperante el hecho de ser buen testimonio en la comunidad, de vivir la norma, de ser cumplidos, en fin, porque eso puede motivar a otros. Entonces, meditar en la obediencia de Cristo me contrapone en mí mismo, a mí mismo. Si realmente estoy obedeciendo como Dios lo está pidiendo, o en mi obediencia hay ciertos apartados. No se haga mi voluntad siempre, pero que se haga la tuya de vez en cuando. No encontramos ese texto en la Sagrada Escritura. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y lo dice de alguna manera al pie de la cruz, al pie del sufrimiento, al pie de la pasión que va a sufrir en breve Jesucristo. Entonces tenemos que contraponer la propia voluntad a la voluntad de Dios. La propia renuncia a la aceptación en positivo de lo que Dios me pide. Cristo se hizo grande por la obediencia a su Padre. El hombre se hace grande por la obediencia a Dios. Y es verdad que no nos preguntaron cuando nos bautizaron, cuando nos llevaron a la pila bautismal, no nos preguntaron, pero qué bueno que no nos preguntaron, porque ya la gracia bautismal empezó a ejercer en cada una de nuestras vidas desde pequeños. Bueno, habrá quizá alguien, y no pasa nada, ¿no? Que lo bautizaron ya más grande o que tuvo la gracia de encontrarse con Dios nuestro Señor, o cambió de religión, o en fin, tantas historias que hay, pero a lo que voy, más o menos la normativa o más o menos
la regla es, pues después de 1 o 2 meses de nacido, quizá, o 3 o 4, acercarse a la pila bautismal para que se empiece a vivir las virtudes teologales. Por tanto, nosotros, por el bautismo, aceptamos al Señor, aceptamos las consignas, aceptamos la tarea. Y no es que el hecho de que no nos hayan preguntado de bautizarnos, el hecho de que ya estemos recibiendo la gracia, sino el amor de nuestros padres o el amor de nuestros padrinos que nos llevaron a bautizar para ejercer, o más bien para que empezara a actuar en nuestra vida precisamente la gracia bautismal. Cristo obediente, nosotros obedientes. Y nos constituimos identificados con Dios a través de la obediencia. Nuestra constitución física, espiritual, humano, física, espiritual, está constituida en la obediencia. Hace rato daba el ejemplo del uniforme del instituto. Bien, no me pongo el uniforme sino como porque soy, me pongo el uniforme. La obediencia, por tanto, es una perspectiva en la entrega, en acercarnos a la misión asignada, en asemejarnos a Dios, en obedecer a Jesucristo y en asemejarme a Él en su propia obediencia. Si para Cristo no hubo cortapisa, para nosotros no la debe de haber. Es verdad, y también yo opino igual que ustedes. Bueno, pero es que Cristo amó mucho al Padre, o Cristo fue la segunda persona, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, o es que Jesucristo, pero a Él le pidieron la cruz. A lo mejor a ti te piden, o nos piden, pues a lo mejor renunciar a algo sencillo, algo cotidiano, y me piden renunciar a ello. A veces nuestra vida se dificulta por tanto egoísmo, nuestra vida comunitaria se dificulta, quizá porque somos, dentro de la comunidad somos islas, porque somos tan egoístas, ya estoy hablando de negativo, ahorita lo voy a poner en positivo, somos tan egoístas que pues solamente viviendo en mi isla. Si es verdad que comparto con mi comunidad, y es verdad que asistimos a la capilla, y es verdad que comemos juntos, y es verdad que dialogamos, y es verdad que portamos el mismo uniforme, pero a lo mejor estoy muy separado. A lo mejor tengo mi isla en lo que, pues sí, mientras el otro habla, yo estoy pensando en mis fantasías. O mientras estamos en consignas o en apostolado, en misión, y yo estoy pensando en lo desdichado que soy porque nadie me comprende. No, me quiero identificar con Cristo. Y si me cuesta, me reafirmo en la oración. Seguramente ustedes y yo hemos recibido la gracia. Y a veces de no entender o a veces de no comprender. Y que Dios nos sorprende, nos bendice. A veces una tarea que pensábamos insufrible, después resulta que se hace nuestra, vamos a decir, nuestra tarea predilecta, un encargo, una misión que nos puede desvelar en el momento en que nos la dan o nos la asignan, y después realmente nos da felicidad y nos da certezas, ¿no? Que eso viene de Dios y por tanto lo hacemos con gusto, ¿no? San Pedro en su carta escribe: los cristianos han sido elegidos y santificados para obedecer. La vocación cristiana, lo dice San Pedro, la vocación cristiana es una vocación a la obediencia. Ser hijos de obediencia es equivalente a santificarnos por la obediencia. Otra vez,
no nos santificamos por tener un hábito, por tener una regla, una norma. Nos santificamos por obedecer a lo que Dios nos pide. Quizá a mi compañero de comunidad, a mi compañero de congregación, yo no sé lo que Dios le pide. Aparentemente se me hace que su vida es muy fácil. Pues porque lo veo que tiene muchas cualidades, o es a lo mejor hasta favorito en la comunidad, o es preferido por los superiores, o le asignan a lo mejor tareas que a mí me gustaría que me asignaran, o no le asignan tareas que a mí me asignan, que ay, qué barbaridad, y a mí me la asignaron, y pobrecito de mí. Yo no sé lo que él lleva. Lo que debo de saber es que yo me estoy santificando por obedecer. Somos hijos de la obediencia, porque nacimos de la obediencia de Cristo. Me estoy refiriendo a la patria celestial. Habíamos perdido por desobediencia la patria. Viene Cristo, consigue las llaves, abre el cielo y me dice, llamado a vivir en eternidad. Llamado a vivir en eternidad. Entonces, qué bien que vivo en eternidad. Por la gracia y la bendición que Cristo vive en mí y que su obediencia se hace mi obediencia. Dice que que los pececillos nacidos del agua, nacidos en el agua, no pueden vivir fuera del agua. Nosotros, nacidos en la obediencia de Cristo, no podemos perdurar fuera de la obediencia de Cristo. No podemos vivir espiritualmente a merced de nuestras pasiones, a merced de nuestros gustos o de nuestras preferencias, sino en un estado constante y amoroso en sumisión a Dios. ¿Lo puedo hacer? Sí, pero mientras no lo haga con amor, creo yo, esto no sé quién lo dirá, pero al menos no tengo yo el apunte, no agradamos a Dios. ¿Por qué? Porque caigo en lo que dije hace un momento. Caigo en la justicia. Me toca lavar los 4 platos, yo lavo los 4 platos. Bien. Pero mientras no ame lavar los platos, o mientras no ame amar el plato de mi hermano que se despistó y no lo lavó, mientras no estoy hablando de santidad. Y por eso dice, en un estado constante y amorosa sumisión a Dios, por la gracia alcanzada de Cristo a través de el misterio pascual. El contacto sacramental con la obediencia de Cristo no se agota con el bautismo, sino que se renueva día a día y en la Eucaristía vamos a decir, aumenta. La Santa Misa nos hace revestirnos de la obediencia de Cristo, porque ya sabemos cómo definimos nosotros la Santa Misa. Conmemoración, y por eso al momento de la consagración se repiten las palabras de Cristo. Es una conmemoración. La misa no es historia, no es una acumulación de celebraciones cultuales. Cada misa es un recuerdo de aquello que a la obediencia de Cristo consiguió para nosotros. Por eso dice Jesucristo, hagan esto, que las palabras que pronuncian los sacerdotes, hagan esto en memoria mía. ¿Se acuerdan del texto, no? Al momento de la consagración. Hagan esto en memoria mía. Descubrimos que la obediencia, antes de ser virtud, es don. Fíjense, es don, o sea, Dios, en la manera que le respondemos, nos aumenta.
Yo siempre he pensado esta pregunta, la comparto con ustedes. Si San Juan Pablo II, por su respuesta generosa a Dios, recibió tantas gracias, o fue la gracia de Dios la que le llevó a hacer lo que él logró en la vida. Y siempre me inclino por lo primero. Respondió tanto a Dios, respondió tan bien a Dios, respondió extraordinariamente lo que Dios le pidió, que Dios le concedía gracia y gracia y gracia y gracia más gracia. Creo yo que es así, pero bueno, no es materia para discusión ahora. Por tanto, es don, porque Dios sabe que le amo, porque Dios me ve amándole. Dios me ve amándole y me concede la gracia. Y repito lo que dije hace algunos minutos. Aquello que pensaba que era insufrible, se me hace camino de santidad. Es más, ya disfruto eso que tengo que hacer. Antes de la ley está la gracia de Dios. Porque ¿saben qué? Miren, la ley manda a hacer algo, mientras que la gracia ofrece algo que hacer. Si quieren, anótenlo y lo van meditando un poquito en su texto. O sea, la ley me dice qué tengo que hacer o qué tengo que evitar, ¿sí? La ley civil, piensen en cualquier ley civil, me dice algo que tengo que hacer, ¿no? O que tengo que evitar. Mientras que la gracia me ofrece algo que hacer. O sea, vivir en santidad. Vivir en santidad, la gracia me impulsa, me empuja, me anima a vivir en santidad. La obediencia, sobre todo, es una obra de Dios en Cristo y permeada a través de Cristo hasta mí. Dios abundó en gracia también a la Santísima Virgen, pero estoy hablando de Cristo ahora. Abundó en gracia a Cristo. Cristo obedece incólume y me permea de la gracia para que yo lo exprese en la vida desde mi bautismo hasta el final de mis días en una imitación de la vivencia de Cristo en la gracia. Fíjense, un texto denso que tiene mucha materia. Y después para que yo, expresándola en mi propia vida, acerque a otros a amar a Dios. Y entonces el obedecer se hace como una gracia personal, una gracia particular de vivir mejor en Dios. La obediencia cristiana se fundamenta en el bautismo, por el bautismo que hemos recibido de Dios nuestro Señor. Y nosotros en nuestra profesión religiosa potenciamos precisamente la gracia adquirida en el bautismo. Es una explicitación del bautismo y un tomar particularmente las implicaciones que esto genera. Ya lo sabemos, que es precisamente la gracia de Dios la que nos llamó a la profesión religiosa. Y es una extensión de la gracia recibida en el bautismo. Bueno, y dígase también de la, pues en este caso, de la confirmación, cuando confirmamos, pues aceptar o nuestra fe católica, que los jovencitos de 16, de 15, 16, 17 años se acercan al sacramento de la confirmación y confirman su adhesión a Dios. ¿Cuánto más nosotros? Ya ven que tenemos un tiempo, ¿no? Hacemos nuestra primera profesión y luego, de acuerdo a las constituciones, de acuerdo a la normativa propia, se renueva esa profesión. La primera la hice yo por 3 años y prometo y hago voto de vivir por 3 años y ya uno hace su promesa.
y luego ya esa promesa quizás se renovó una, dos, tres veces, no sé, en el caso de ustedes religiosas, cuánto tiempo, para hacer ya su profesión perpetua y perpetuamente ofrecidos a Dios, perpetuamente vinculados a Dios nuestro Señor y aceptando precisamente las implicaciones que esto genera para vivir en santidad. La palabra de Dios nos empuja, nos impulsa a descubrir hoy cuál es mi hoy en la gracia de Dios. ¿Cuál es mi hoy en la respuesta que le estoy dando a Dios? Vivo de costumbres, vivo de tradiciones, vivo de... no se me ocurre una palabra elegante. La tengo que decir porque no me llega a la mente una palabra elegante, pero la voy a tener que decir, perdón. O vivo ya de mis mañas, ¿no? Ya tengo mis mañas, ya tengo mis entresijos por ahí para que no hacer más de lo que me toca o a ver cómo me escapo, a ver cómo me eximo de esta responsabilidad, no sé. Hoy, ¿cómo está mi obediencia? Hoy, ¿cómo fue mi oración cuando estaba yo dialogando esta mañana con Dios, con Cristo, o que veía a la Santísima Virgen en la imagen que tengo ahí en la capilla de ella, que tenemos, pues, y veía y meditaba, ¿cómo está? Ya vivo de costumbre, soy el intocable, por ejemplo. No, al padre no le pidas porque seguramente va a decir que no y se puede incluso llegar a molestar. Entonces, y me considero que estoy adelantando en santidad y me considero que estoy viviendo adecuadamente mi regla. Por tanto, hoy qué buena oportunidad tenemos de meditar en ello, ¿no? Fundamentarme realmente, fundamentar, hacer de la gracia bautismal mi mayor seguridad, mi mayor certeza, mi mayor impulso. Y en vez de que mis situaciones o mis circunstancias me separen, que mis situaciones y mis circunstancias y mi día a día me identifiquen, me unan. Y si es necesario acercarme a mi superiora y plantearle el estado de mi vida, planteárselo. A lo mejor estoy pasando por un mal momento, a lo mejor no entiendo bien. Aquello que lo entendí durante 20 años, de repente como que ya se me olvidó o ya no lo entiendo o ya no lo comprendo. Puede pasarnos, puede pasarnos que quizá nuestra entrega a lo mejor es una entrega ya más de cotidianidad que de ilusión. Sí. Se congeló la imagen. Bueno. Y la voz también no se escucha. Margarita. Bueno, padre. Iba a decir, perdimos al padre, pero ya está aquí en la imagen. Sí, ya, sí, se había cortado, sí, un momentito, como un minuto. Ya está. Sí. Sí, ok, continuamos, gracias. Sí, por tanto, la palabra de Dios nos impulsa a cada uno de nosotros a descubrirnos,
a renovarnos, a entregarnos. Y esto es lo que da fundamento a nuestra vida. Les decía hace un momento, antes de que se cortara la comunicación, veamos lo que nos une con Dios y también revisemos lo que nos separa. Y si hay algo que me separa, que puede llegar a ser materia grave, como una tendencia, como una, ¿cómo se? Algún apego a lo mejor, incluso puede llegar a ser, aunque ahora lo veo un apego ordenado y sin problema, puede considerarse un apego desordenado con el pasar del tiempo. Bueno, plantearlo, porque nosotros debemos de ser esenciales en nuestra obediencia. Lo que Dios me pide, yo se lo doy. Porque soy religioso. Mi ser es un ser religioso. Entonces, tomar conciencia de ello. Mi ser es un ser religioso. Lo que pienso, lo que digo y lo que hago debe de ser en tesitura religiosa, en aquello que me acerca a la santidad de vida. El Espíritu Santo actúa en la palabra y en los sacramentos, lo veíamos hace un momento. Pero también el Espíritu Santo me indica aquellas palabras que tengo que decir y de la forma que tengo que recibir los sacramentos, por decirlo así, de la forma que me quiere regalar la gracia. La renovación personal en la obediencia se realiza a través de la fuente, mi Sagrada Escritura, mis constituciones, la vida de santos que más me ayuda, el escrito que tomé cuando fui a mi retiro espiritual de 8 días, o el consejo que me dio mi director espiritual. También hay que ser nosotros muy sensatos, y ya voy a ir terminando. Hay que ser muy sensatos. Aquello que más me ayuda a encontrarme con el querer de Dios es lo que tengo que hacer. Repito, aquello que más me ayuda para encontrarme con el querer de Dios es lo que tengo que hacer. Porque si no lo hago es omisión. Por ejemplo, si yo sé que a mí la Sagrada Escritura, vamos a hablar, para no hablar del Evangelio, los salmos. Para mí los salmos es fuente de meditación, es fuente de reflexión, es fuente de conversión. Debo de meditar los salmos. No puedo decir, no, pues yo medito en San Juan de la Cruz porque tiene unos textos arrolladores y me habla San Juan de la Cruz de la subida al Monte Carmelo. Bueno, pero si a mí ese texto no me ayuda, o a lo mejor espiritualmente estoy en un momento diverso para aceptar ese texto, pues no lo hago porque caigo en el pecado de omisión. Fíjense lo que dice San Pablo. Dice, no el hecho de ser circunciso o incircunciso lo que cuenta, sino ser una criatura nueva. No es el hecho de ser laico o ser clérigo, de ser religiosa o ser maestra, el pertenecer a una orden religiosa o tener otro carisma. Lo que cuenta es dejarme renovar por el Espíritu Santo. Repito y casi termino, dejarme renovar por el Espíritu Santo. Vaticano II, en el texto Lumen Gentium, el número 40, dice, hay una llamada a la santidad, llamada universal a la santidad. Una llamada universal a la santidad. Pero no se da la santidad sin obediencia. Y decir, lo dice Lumen Gentium, y decir que todos los bautizados están llamados a la santidad, es decir, que todos están llamados a la obediencia. Repito y termino. Vaticano II, en el documento Lumen Gentium del número 40, dice, todos los bautizados llamados a una santidad de vida. Hay una llamada universal a la santidad de todos los bautizados.
Y así como no se da una santidad sin obediencia, decir, por tanto, que todos los bautizados están llamados a la santidad, es decir, que todos están llamados a la obediencia. Muy bien, termino y creo que van a abrir ustedes sus micrófonos si quieren comentar algo, decir algo, y si no, pues ya terminamos, ¿verdad? Adelante, todo lo que quieran decir, no sé, yo voy aquí a cambiar la pantalla para verles un poquito más a las personas que están ahí conectadas, déjenme ver, aquí en mi... A ver, ahí ya tengo ya un poquito más de imagen con algunas de ustedes. A ver, ¿qué quieren alguna de ustedes comentar, decir, agregar, corregir? En fin, algunas que por ahí estén conectadas, ¿no? Aquí ya tengo en pantalla algunas no, ni en micrófono ni en imagen. Entonces, pues bueno, no sé qué hacer, no qué decir, pero bueno, no me toca a mí nada de esto. Muy bien, hay algunas que sí, algunas que sí están, pero bueno, ¿quieren comentar algo? ¿Quieren decir algo? En fin. Bueno, yo solamente quiero agradecerle, Padre, por Adelante, adelante. este retiro. Me ha ayudado mucho a comprender también pues, la obediencia de Dios, respecto a escucharlo y las que me dio y todos los ejemplos que me dio, pues me ayuda mucho y me motiva también a continuar sirviendo a Jesús y sobre todo pues a hacerlo desde Él, con Él y para Él. Muy bien, gracias. Pues yo creo que también, Padre, le agradecería mucho este retiro, esta reflexión en la que nos podemos llevar y, por ejemplo, a nosotros que nos toca, pues, testimoniar esta obediencia y sobre todo, pues, aquí estoy con una formanda que somos el Ordo Virginum, que nos toca una parte de obediencia a nuestro obispo, pues nos da las luces también de esta obediencia diocesana, cómo se vive como laicas, ¿no? Entonces, de verdad esto me ha dado bastante luz, Padre, muchísimas gracias. Muy bien. Padre, pues yo agradecerle también el compartir que ha tenido para con nosotras y no me resta más que pues evaluarme, reflexionar cada una de sus palabras sobre cómo he llevado yo mi obediencia. Entonces, fue muy profundo, me gustó y le doy las gracias. Bueno, pues entonces me voy a desconectar para que ustedes tengan un ratito si quieren compartir ustedes una con la otra o algún tipo de consignas, algo que a lo mejor tengan, porque escuché al inicio que iban a tener como una especie como de retroalimentación.
Entonces yo, aprovechando que ya no hay ningún comentario o pregunta, ya me desconecto y les dejo un poquito más en libertad para que ustedes ya también compartan y ya desconecten a la hora que tengan que desconectar, ¿verdad? Muy bien. Les doy la bendición si me permiten. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Que Dios les bendiga, ¿eh? Gracias.